Estás escuchando la reflexión de fe de Comunife Bucaramanga y el tema de hoy es El amor cumple la ley, con el pastor Carlos Anaya. Esta reflexión está basada en Romanos capítulo 13, verso 10, que Nueva Traducción Viviente dice: el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El glorioso Evangelio de la gracia de Dios es, de acuerdo con la Escritura misma, el poder de Dios para salvación de los que creen, y produce en el creyente como fruto una vida gloriosa, victoriosa y santa. Por ello, si conoces personas que afirman que están bajo la gracia de Dios, pero viven en pecado, no que ocasionalmente pequen, sino que viven en pecado, debes saber que definitivamente tal persona no ha conocido ni le ha sido revelada plenamente la gracia de Dios en Jesucristo. Porque ¿cómo podrían estar bajo la gracia cuando la Biblia misma dice en Romanos 6:14 que el pecado no tendrá dominio sobre aquellos que no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? Tampoco es correcta la presunción de algunos creyentes y predicadores que creen que al predicar la gracia de Dios se le da a las personas una licencia para pecar como si la necesitaran. Eso no es lo que, de acuerdo con la Biblia, hace la gracia de Dios. Por el contrario, la asombrosa gracia de Dios transforma el corazón de una persona y produce verdadera santidad, porque no solamente es externa, sino también profunda e íntima, tocando los pensamientos y el corazón. La santidad es entonces, sin duda alguna, fruto de la gracia de Dios, de la obra de Dios en nuestras vidas de principio a fin, y no el resultado de nuestros propios esfuerzos o nuestras obras. La palabra para santidad en el Nuevo Testamento es la palabra griega agiasmos, que también se traduce como santificación y sencillamente significa ser apartado. Así que en el momento mismo en que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, es, aunque no lo entienda, hecho santo, es decir, santificado, apartado para Dios, y también hecho perfectamente justo a los ojos de Dios, justificado. Y aquí hay una verdad que necesitamos comprender, porque aunque no es posible para un creyente nacido de nuevo llegar a ser más justo de lo que ya es por la fe en Jesucristo, debe saber que sí está llamado a crecer cada día en santidad en la forma como vive la vida. Hay entonces de parte de Dios para todo creyente un llamado a crecer en santidad. Y en ello los creyentes de las distintas denominaciones estamos de acuerdo. En lo que sí se difiere es en la manera como efectivamente llegamos a crecer en santidad. Y hay básicamente dos posturas al respecto. Para algunos, lo que debe hacerse es enfatizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esta manera de pensar ignora y contradice la palabra de Dios que nos dice en 1 Corintios 15:56 que la fuerza del pecado es la ley. O como traduce la Nueva Traducción Viviente, que la ley le da su poder al pecado. Así que de acuerdo con esta escritura, al predicar más ley para confrontar el pecado e intentar crecer en santidad, lo que se produce es el resultado contrario. Es como echarle más leña al fuego que se quiere apagar. La otra postura concuerda con las escrituras del Nuevo Testamento que muestran que la manera efectiva como vencemos el poder del pecado y crecemos en santidad es siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo mediante crecer en la gracia y el conocimiento suyo. La Biblia nos asegura en 2 Corintios 3:18, y puedes leerlo después, que es viendo la gloria del Señor como llegamos a reflejarla. Y en ese proceso dice esta escritura misma que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! ¡Qué escritura tan poderosa, tan alentadora y tan llena de esperanza! Es definitivamente entonces
como creyentes que vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia y experimentamos copiosamente el amor de nuestro Señor Jesucristo, que terminamos cumpliendo de manera natural la ley de Dios. Así lo confirma el Espíritu Santo por medio de la Escritura en la que hemos reflexionado. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Crees entonces en experimentar cada día el perfecto, eterno e incondicional amor de Dios por ti? Porque como resultado crecerás en amor por Dios y por el prójimo, y te encontrarás entonces cumpliendo naturalmente y sin esfuerzo toda la ley de Dios. Que sean todos muy bendecidos, que tengan excelente día y no olviden entonces de compartir con otros el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.